Me encuentro en uno de los galpones, uno de los últimos hallazgos donde encontraron estos explosivos. Las investigaciones conducen que serían utilizados para actos terroristas. Y es que Estados Unidos inició una nueva operación en Venezuela que está siendo desmantelada por los organismos de seguridad del Estado. Un día antes de cumplirse un año de la reelección del presidente Nicolás Maduro, el 28 de julio, Marcos Rubio, secretario de Estado de Trump, publicó que Maduro no era presidente, su gobierno no era legítimo y era el supuesto líder del cartel de los soles, que no existe. Pero han construido una narrativa trillada y sin fundamento que al mismo tiempo es peligrosa y en otros países ha concluido en intervenciones. Luego que Rubio publicó el mensaje, inmediatamente se activaron sus operadores aquí en Venezuela. La ultraderechista María Corina Machado comenzó a dar sus señales y les habló públicamente a los grupos clandestinos, que esta vez no llamaron comanditos, sino les cambió el nombre a Legión. Y esas señales fueron seguidas. Era la luz verde para lo que estaba por venir. No transcurrió una semana y fue detectado un hombre colocando una bomba en una plaza pública en pleno corazón de Caracas, la capital. No transcurrieron horas de este desmantelamiento y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, duplicó la recompensa por la detención del presidente Maduro, que además de ser completamente violatorio al derecho internacional, deja al desnudo la participación de la administración Trump en la nueva operación. Fue la venganza por haber sido revelado este plan. Luego se descubrieron otros galpones llenos de explosivos como este. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Venezuela, el permanente fracaso de Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. Sí, sin duda se trata de una escalada bien peligrosa con relación a la violencia, que se ha utilizado siempre como uno de los tantos recursos de esta guerra tan larga, tan prolongada, de carácter no convencional, que en determinado momento, se vivieron situaciones bien serias, pero que ahora estamos hablando de atentados terroristas con la utilización de bombas que pudieron haber causado muchísimas muertes. Y lo que buscan ahora precisamente es el mismo objetivo de siempre, generar el caos. O sea, Venezuela ha sido sometida a una prolongada guerra multiforme y uno de los elementos más importantes de esta guerra es precisamente generar caos dentro del país. La misma desesperación, la situación que están viviendo ahora, los avances que ha tenido la revolución que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro, los éxitos obtenidos desde la elección presidencial del año pasado, sobre todo hacia acá, la consolidación de todos los proyectos que se estaban llevando a cabo, sin duda los ha llevado a un nivel de desesperación que puede ser realmente muy peligroso. Fue en este lugar, en la Plaza Roja, en pleno corazón de Caracas, donde el hombre dejó el morral con el explosivo, justo aquí atrás. Si los organismos de seguridad no lo hubiesen detectado a tiempo, todo esto hubiese volado y más allá. Fue al mediodía, habían familias, niños y niñas jugando. Transeúntes, es un lugar muy concurrido. Cerca está el metro de Caracas, es decir, el tren subterráneo. Querían causar el mayor dolor y la mayor cantidad de víctimas. El gobierno nacional frustró recientemente un plan terrorista impulsado por sectores de la ultraderecha venezolana en complicidad con bandas criminales de Colombia y de Estados Unidos. La acción criminal de los sectores fascistas pretendía ser ejecutada el domingo 3 de agosto y contemplaba la detonación de una bomba de TNT de 3 kilogramos en la Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria, ubicada en el sector Plaza Venezuela, Caracas. La información fue revelada el jueves 7 de agosto por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien mostró un video del ciudadano José Daniel García Ortega, quien ya se encuentra detenido colocando el artefacto explosivo a las 11 de la mañana en una de las columnas de la plaza. Y si eso hubiese explotado en el autobús que él dice que venía, ¿cuánta gente hubiese muerto? Ahí no se salva nadie. O en la marcha para la paz, de la marcha de Jesús decían ellos. Cabello precisó que los organismos de seguridad
lograron frustrar el plan criminal, ya que recibieron un mensaje en el que les informaron las acciones terroristas que estaban siendo planificadas. Tras la alerta, lograron infiltrar la operación. Esto les permitió a las autoridades desplegar un dispositivo de seguridad. El ministro informó que hasta el momento hay 13 detenidos por ser principales sospechosos en el caso, entre ellos un ciudadano colombiano. Asimismo, precisó que se está investigando a otras personas por posibles vínculos. Diosdado Cabello denunció a la extrema derecha venezolana por estas acciones terroristas que demuestran en la práctica la asociación de ese sector con bandas criminales y el narcotráfico para generar violencia en el país. Ahora, ¿quién está utilizando las bandas del narcotráfico? La oposición venezolana. No tienen voto para subsistir y quieren subsistir con el dinero de la droga. Porque en la política es así. Si usted no tiene voto, no tiene pueblo, no tiene organización, fenece. Ellos quieren sustituir la organización popular en las calles, en los barrios, por organizaciones de delincuencia. El alto funcionario aseguró que, a pesar de estos intentos desestabilizadores, el pueblo de Venezuela puede tener la tranquilidad de que el gobierno y las fuerzas de seguridad trabajan incansablemente para mantener la paz. Una vez descubierto el plan terrorista, no pasaron horas y la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Pam Bondi, violando el derecho internacional y asumiéndose Estados Unidos ser los policías del mundo que deben trascender ilegalmente sus fronteras jurídicas, duplicó la recompensa por quien diera información del paradero del presidente Nicolás Maduro, a quien señalan de liderar un inexistente cartel del narcotráfico. El eterno argumento de Estados Unidos para atacar países y creerse además con el derecho universal de combatir el narcotráfico en nombre de la defensa de su seguridad nacional, amenazando así al mandatario venezolano. Con un punto súper absurdo, escuchen bien, la fiscal dio un número de teléfono para que den información del paradero del presidente Maduro, cuando Trump envía a sus voceros especiales para negociar con el mandatario venezolano. La última vez fue para canjear a 10 mercenarios estadounidenses por los 252 venezolanos inocentes detenidos ilegalmente en la cárcel del Secot de El Salvador. Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país. Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi 7 toneladas vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele ser mezclada con fentanilo, lo que ha causado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses. El Departamento de Justicia ha incautado más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, incluyendo 2 aviones privados, 9 vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a $50 millones. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 1202-307-4228 o visite nuestro sitio web. La declaración tiene los dos ángulos. O sea, es la prueba del delito y es también una muestra de ese estado de desesperación. Y bueno, el intento de alguna manera de tapar o de hacer un control de daño sobre lo que había ocurrido, porque la denuncia tuvo un impacto sin duda fuerte, no solamente dentro de Venezuela, sino internacionalmente. Y sin duda había que salir a la palestra a hacer el control de lo que había pasado. Y de paso, bueno, creo que la intervención pudo haber estado formando parte del plan, porque si lo miramos integralmente, todos estos actos de terrorismo, estos actos de violencia, como te decía, que están dirigidos a generar caos dentro de Venezuela, van acompañados también de una campaña de descrédito fuerte, que es un componente importantísimo. O sea, todo este plan
de asesinato del carácter, de asesinato del crédito del país, de la dirección de Venezuela, también forma parte de la guerra esta multiforme que se lleva contra ese país. Como antesala al inicio de esta operación, Estados Unidos declaró como grupo terrorista a esa organización que inventaron y que llaman el Cartel de los Soles, haciendo referencia a la supuesta vinculación de generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el narcotráfico y, como vimos, al mismísimo presidente Nicolás Maduro. Esto no es nada nuevo, viene desde la época del comandante Hugo Chávez, a quien también lo señalaban de supuestamente encabezar esta organización. Ataques que heredó Nicolás Maduro y lo desempolvan cada vez que escalan en la agresión contra Venezuela. Pero la realidad desnuda aún más las oscuras intenciones de Estados Unidos, que allana el terreno cognitivo con falsas noticias que repite durante años y años en los medios de comunicación para luego usarlas como excusas de su supuesto combate contra el narcotráfico, y con esto invaden, atacan y destruyen gobiernos no afines con sus intereses. Pero la realidad los golpea en las caras. Solo basta con repasar el Informe Mundial de Naciones Unidas del 2025 sobre las drogas, y allí se ve claramente la lucha que ha tenido Venezuela contra el narcotráfico. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por imponer una narrativa mediática contra Venezuela, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, publicado en junio, revela lo contrario. En el documento, el organismo comparte que Venezuela ha logrado consolidarse en los últimos 15 años como territorio libre de cultivos de hoja de coca, de marihuana y procesamiento de cocaína. También afirma que hubo un alarmante aumento de la producción de estupefacientes al cierre del año 2023, con un repunte del 34% de la producción de cocaína a escala global. El reporte mundial de drogas de este organismo señala directamente a Estados Unidos como el país con mayor consumo de drogas y el principal destino de la cocaína. De acuerdo a declaraciones del ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, la DEA actúa en complicidad con los traficantes de estupefacientes. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar. Propiedad, territorio venezolano. Estamos desplegados. Anoche agarramos unas lanchas que llevan combustible. Cuando, mira, revisemos quién es la DEA. Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga. Para ellos. Uno de los epicentros del tráfico de drogas está en Ecuador, donde ONUD encuentra una coincidencia entre el aumento de la producción de cocaína con la escalada de violencia en el país sudamericano. De hecho, el ministro Cabello asegura que la ruta del tráfico de drogas está implicada la mafia albanesa de Ecuador. En Colombia se producen 1.670 informes de este año del organismo contra las drogas y el delito de la ONU. 1.600 toneladas de cocaína, 450 toneladas de marihuana, eso da 2.120 toneladas de droga. El 87% de esa cantidad sale por el Pacífico, es decir, sale por la propia Colombia, por Ecuador y por Perú. ¿Por qué sale por ahí? Porque está gobernando la mafia albanesa en Ecuador y en Perú. No es de extrañar que Estados Unidos sea el país destino de la cocaína. Recordemos que las redes de crimen organizado que operan en Estados Unidos se benefician del lucrativo mercado de drogas, ya que el consumo de fentanilo crece rápidamente gracias a los bajos costos de producción y a la difícil geolocalización de los centros de producción, muchos dentro del propio Estados Unidos. La mención de Venezuela en este informe se reduce a que solo el 5% de la droga se intenta movilizar por la geografía venezolana. No hace ninguna mención del llamado Cartel de los Soles, que supuestamente opera desde Venezuela, lo que evidencia el doble rasero de Estados Unidos y sus políticas de criminalización. Ese informe posiblemente para ellos no significa absolutamente nada. Ellos están aprovechando el control mediático, el control que tiene para situar una narrativa
presentando a Venezuela como un cartel, o sea, el gobierno venezolano como un cartel de narcotráfico, una narrativa que, como te decía, se ha ido construyendo a través de los años, y ellos para nada han tenido en cuenta ese informe. O sea, no importa, a ellos no les importa para nada mentir, no les importa para nada construir su propia narrativa. Lo han hecho a través de la historia, siempre lo han hecho a través de la historia, y hoy, por supuesto, necesitan además que la gente tenga esa visión de lo que está pasando en Venezuela, que la gente crea de verdad que ellos están enfrentándose al narcotráfico. Sería de verdad, si lo analizamos seriamente, si nos detenemos a pensar un segundo, cualquiera en el mundo se daría cuenta de que es una falsedad, que es una construcción mediática, que es una construcción malintencionada para lograr objetivos espurios. Ante la infamia, los ataques y amenazas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tardó en reaccionar, desde el ministro de la Defensa hasta la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección de Inteligencia Militar, rechazando las infundadas acusaciones que buscan una injerencia. En medio del desmantelamiento del plan terrorista, Donald Trump dio luz verde al ejército de Estados Unidos para atacar a los carteles del narcotráfico en Latinoamérica, lo que supone una amenaza directa a Venezuela tras declarar al supuesto cartel de los Soles como grupo terrorista y desplegó el ejército en el Mar Caribe. La guerra se construye como una escalada, ¿no? Primero a crear la opinión pública, que es lo que están haciendo en estos momentos, haciendo ver que el presidente nuestro es jefe de un cartel. Y eso lo están posicionando con mucha fuerza. Ayer dijeron que iban a hacer un despliegue al sur del Mar Caribe, un despliegue pues para combatir los carteles. Yo les pregunto a Estados Unidos, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos? Y el Pacífico, por donde pasa el 90%, por donde sale el 90% de la droga para allá, ¿qué pasó? Y ahí no van a hacer nada. El tema es Venezuela, por donde pasa 5% de esa droga y nosotros le damos palo aquí cada vez que podemos. El tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela. Entonces el problema no es el narcotráfico, el problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. Venezuela ha vivido muchos de estos elementos en su enfrentamiento durante todos estos años a la guerra no convencional. El uso de paramilitares, el uso de comandos entrenados, el uso de delincuentes, el uso de grupos criminales, el uso del narcotráfico. Yo creo que todos los elementos se han dado en la guerra que se ha cedido contra Venezuela durante todos estos años. Y creo que eso lo estamos viendo hoy de nuevo con claridad ante un imperio que por supuesto está desesperado, que está viendo cómo se derrumba su hegemonía a nivel mundial a una velocidad que nadie esperaba tampoco que ocurriera tan rápido. En paralelo, en Venezuela, los organismos de seguridad siguieron sus investigaciones. Los detenidos por el atentado frustrado con bomba en esta plaza pública dieron las pistas de galpones en el oriente del país, donde tenían almacenados explosivos que serían usados en objetivos específicos: hospitales, servicios públicos, instalaciones petroleras, líderes políticos tanto del gobierno como de la oposición. Todo lo que está aquí, en este galpón, podría volar todo lo que se consiga a su alrededor en un radio de acción de 1 kilómetro. Todo esto que está aquí es explosivo. Todo. Esto puede originar la chispa que explote todo esto que está aquí. Fuerza. Las investigaciones no se detienen. El plan de la extrema derecha, apoyada por Estados Unidos, es desmantelada poco a poco por los organismos de seguridad del Estado venezolano. En un segundo, la onda expansiva de esto alcanza 9,1 kilómetros.
El objetivo es generar violencia en el país con acciones terroristas para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Este es el segundo hallazgo con explosivos en menos de una semana en el oriente de Venezuela, en 2 regiones diferentes, pero la misma empresa y los mismos dueños, vinculados a la extrema derecha. Este es un cortador lineal para cortar tuberías de un solo impacto, si fuese su uso técnico. Pero repito, aquí no presumimos su uso técnico. Aquí ha habido evidentemente ataques a las empresas petroleras. Estos explosivos se usan para la industria petrolera, pero llama la atención que la empresa tenía 8 años sin tener contrato en PDVSA. Nadie ha dicho que estos no sean explosivos, que en algún momento se usen para la industria petrolera. El tema es el uso que se les pueda dar, el uso que se les da, las vinculaciones que tienen con sectores opositores. Porque todos ellos saben, todo el que trabaja en la industria petrolera sabe que en ningún depósito puede tener más de 50 kilogramos de explosivos. Este solo pesa 31. Esto que pesa 17. Uno solo. Ellos saben que no pueden tener más de 50 kilogramos de explosivos. Saben que no pueden tener más de 100 detonadores en sus depósitos. ¿Por qué los tienen? ¿Cuál es el fin? Además, empresas que tienen hasta 8 años que no trabajan con la empresa petrolera. Hay 18 personas detenidas solo por este caso que está vinculado al atentado con bomba frustrado en una plaza pública en Caracas, la capital, que dieron las pistas para este desmantelamiento. Pero ¿quiénes están detrás? Uno de ellos, José Ramiro Cárdenas Igualán, alias El Titi, capo del cartel de La Guajira, que fue extraditado en marzo de este año para Estados Unidos y curiosamente se encuentra de nuevo en Colombia. ¿Por qué? ¿Con quién tiene vínculos en Venezuela? Según las investigaciones y testigos, todo apunta a esta operación encabezada por María Corina Machado y su operador Iván Simonovic, prófugo de la justicia venezolana. Bienvenida de nuevo a Fox Noticias, María. ¿Por qué lo regresaron a Colombia? El alias Titi, del cartel de La Guajira. Porque es el vínculo criminal, la alianza criminal entre el narcotráfico colombiano, ecuatoriano, peruano. Claro que sí están vinculados. Y no solo están vinculados, sino que tienen jefa. Porque lo que está haciendo Simonovic lo conoce la señora María Machado a la perfección. Porque están desesperados por llamarle la atención a los gringos para decir que sí pueden hacer algo aquí en Venezuela. Realmente resulta algo inaudito, o sea, algo fuera de toda lógica y de todo derecho internacional. Lo más irrespetuoso que se pueda haber visto en materia de relaciones internacionales. Pero estamos hablando de una estrategia que se ha armado, una narrativa que se ha estado construyendo desde hace muchos años. Recordemos la época del presidente Barack Obama, cuando declaró a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y toda la construcción de esta narrativa vinculando a Venezuela al narcotráfico, que sirve además como parte de esta campaña de descrédito, pero puede ser un elemento importante de justificación hacia una acción violenta contra Venezuela y contra el pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha recibido el respaldo mundial ante estos ataques de Estados Unidos y el apoyo de los movimientos sociales. La lucha contra el narcotráfico en Venezuela se intensifica mientras el país sigue su crecimiento económico de 17 trimestres consecutivos. Las investigaciones continúan porque está en pleno desarrollo la operación que se sigue desmantelando y la paz reina en toda Venezuela. Pusimos